What's your phone number? I have some pics of you and Mario. I want to send. Okay, I give you immediately. This one. Look. Oh, thank you so much. Okay, I give you my number. Okay. Yes. Ah oui. Okay, I text you with the. Okay, thank you. Hop. Donc, what about the speaking French and the other? Yes. You speak in French and I speak in Spanish, but I think... ¿Eh? No tengo. Te lo paso. Por favor, pásame el. Está ahí. Sí. Estoy el audífono, por favor. Yes, you speak English. Okay. Y él no tiene traductor. And you need You need a machine. translator. Yeah, I give you one. Talia. Un traductor para. Ça va? Merci. Voilà. Comment tu mets ça? Hop. Ok. Queridos amigos, continuando con la programación del Festival Escribidores en este tercer día, repetiremos la experiencia que tuvimos ayer entre Álvaro Vargas Llosa y Leonardo Padura con este diálogo inolvidable que se tituló Caribe de mis historias. Ahora vamos a tener la suerte de participar en un diálogo titulado Hablamos de literatura, jazz y cine, que llevará a cabo Darío Lopérfido, director de la Cátedra Vargas Llosa, con el escritor francés David Fuenquinos, a quien agradecemos su presencia en Málaga, su presencia en el Festival de Escribidores. Gracias. Muy buenos días. Un placer esta nueva edición del Festival Escribidores. Un placer nuevamente estar en Málaga y un placer para mí muy grande que me hayan dado la posibilidad de hablar con David, que es un escritor al que por muchísimas razones admiro. Raúl Tola, director del festival, muchas gracias. Gracias, Mario, por estar siguiendo siempre las charlas. Y David, la literatura, el jazz y el cine es el nombre de nuestra charla. Yo, si estás de acuerdo, podemos hablar de esos temas y podemos hablar de otros también. Quería empezar con algunas reflexiones que te he leído alguna vez en entrevistas periodísticas, pero que además se vinculan muy fuertemente con cosas que suceden en algunos de tus libros. Y es la noción de fracaso. Tú hablaste muchas veces de la noción de fracaso y especialmente hacías mención al inicio de tu carrera.
y que coincido contigo, son visiones particulares de la vida, que muchas veces el fracaso es bastante más interesante que el éxito. Pero también lo vinculás con algunos personajes tuyos y algún personaje que también tenemos la coincidencia de que siempre me intrigó a mí en la vida, que en la literatura se constituyen como grandes fracasos y que en esos el fracaso no es tan estimulante. Por supuesto, el Martin Hill de tu último libro, Martin Hill, si no han leído ese libro que apareció hace poquito, es la historia de un personaje que estuvo a punto de ser Harry Potter, el actor que estuvo a punto de ser Harry Potter. Y sobre el final, no fue Harry Potter, fue Daniel Radcliffe. Y esa persona, David hizo un libro fabuloso sobre el devenir de cómo una persona luego lleva adelante su vida siendo el que estuvo a punto de ser Harry Potter y no fue Harry Potter, que fue un éxito extraordinario. Y unas referencias sobre un personaje real que a mí me ha intrigado toda la vida y que tú has mencionado en varios de tus libros, no recuerdo ahora, pero seguramente en Lennon y en algún otro, que es Pete Best, el que fue el baterista de los Beatles hasta el momento exacto que los Beatles se hicieron famosos. A Pete Best lo echaron unos días antes que los Beatles se hagan muy famosos y Pete Best naturalmente vivió toda la vida torturado. Entonces, quería eso, preguntarte tus reflexiones en torno al fracaso y el fracaso cuando puede ser estimulante y el fracaso cuando el fracaso es una losa para toda tu vida. Tu me renvoies Bueno, à l'échec. aquí me reenvías al fracaso en un momento en el que conozco un momento magnífico, el estar aquí invitado en el Festival de Málaga y estar frente a todas estas personas. Ahora mismo que estoy muy feliz, tengo que recordar todos esos momentos horribles de fracaso. Y efectivamente he tenido unos cuantos. Por supuesto, recuerdo una vez que tuve un encuentro literario en una librería que se encontraba cerca de mi casa y pensé que al menos vendrían mis vecinos. Pero llegué y solo había una persona en la sala, una mujer. Y esa mujer me dijo, no sé quién eres, no sé quién es usted, señor Fuenquinos. Y me dijo, estoy aquí porque me olvidé de mis llaves y me quedo en la librería hasta que mi marido vuelva a casa. Así que he conocido momentos, he tenido momentos difíciles y evidentemente para mí eso me nutre desde el punto de vista de la novela. Lo que me interesa es ver cómo convertir esa humillación suprema en una fuerza y en una especie de combate, lucha para el futuro. Me gusta mucho esa frase de Churchill que dice que el éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Yo siempre he mantenido ese entusiasmo. Qué bien, y eso se nota en tu obra, porque luego de esa presentación donde había una sola señora y esas cosas que te habían pasado, luego te fue muy bien, o sea, tuviste muchísimo éxito y ahí entramos a algunas cosas puntuales de lo de la charla, del nombre de la charla, que es tu vinculación con la música y tu vinculación con el cine. Yo creo que la parte de la música es porque tú eres músico, porque David es músico de jazz. Y la parte del cine que nos pusieron aquí en la charla es porque de algunas, especialmente de La delicadeza, se hizo una película, pero tú, el año pasado me tocó estar en este festival hablando con un escritor colombiano que había escrito una novela fabulosa que se llamaba El olvido que seremos, y que Héctor Abad, y que se hizo una película.
Y cuando yo le preguntaba sobre la película, él me dijo, no, yo no tengo ni idea de la película. Yo no, le digo, no hiciste el guión, no te involucraste en el guión, no te involucraste. No. El guión lo hizo un guionista, yo no quise ni que me lo muestren. A mí luego la película me gustó, pero no tuve nada que ver, no estaba involucrado yo en la organización de la película. En el caso tuyo, quería preguntarte, porque sé que tu vinculación con la película fue una vinculación muy directa. Tú hiciste la novela y luego te involucraste muy fuertemente en la película. ¿Eso es porque querías tener mucho control sobre tu obra o porque es que te gusta el cine y te gusta ese oficio también? Non, là, moi, j'ai fait tous les Bueno, yo es que he participado en todas las situaciones, todas las posibilidades. En La Delicadeza adapté yo mismo con mi hermano el libro, simplemente porque quería seguir con mis personajes y seguir de cierta manera con la creación de esta historia. Y ha sido una aventura increíble porque hemos conseguido convencer la actriz, perdón, de Amélie Poulain. Y el libro había conocido mucho éxito en España, en América del Sur, pero siempre después de todos los libros que he adaptado, me negué en hacer yo mismo la dirección porque para mí cuando acababa un libro tenía que pasar a otra cosa, pero a veces escribía el diálogo, una adaptación. Hay una película, por ejemplo, que es muy exitosa, pero a la que yo no participé, es La Biblioteca de los Libros Rechazados, que ha sido una película con Fabrice Lucchini y Camille Cotin, que ha tenido mucho éxito, pero a mí me gusta decir a menudo que si una película sale bien, es gracias al libro. Y si la película sale mal, es culpa del director, así que salgo siempre ganando. Pero he tenido ya libros adaptados que han resultado en películas muy malas. Bueno, esas cosas pasan, pero también he rechazado muchas adaptaciones. No quiero que todas mis obras se conviertan en películas. Por ejemplo, hay un libro que se llama Hacia la belleza, cuyas adaptaciones he rechazado. Nunca escribo un libro esperando o deseando que se convierta en película. Mi último libro, del que has mencionado la historia, número 2, la historia real, el casting de Harry Potter. Bueno, yo me encontré con esta entrevista que contaba que es que habían hecho un casting a cientos y cientos de actores y que al final solo se quedaron con 2. Dudaron durante semanas entre los 2. Y cuando yo leí esa entrevista, pensé inmediatamente en el otro niño y pensé, ese niño se habría imaginado convertirse en una estrella de cine y al último minuto, pues no fue así. Y hay una frase que dice, pues hemos elegido el actor final porque tenía ese pequeño plus. Y siempre pienso que, bueno, en el destino hay elementos que hacen que las cosas cambien. Son detalles muy pequeños y eso se traduce precisamente a través de esta anécdota. Tengo muchas propuestas de cine para hacer una película de esta obra también, pero cuando se lee el libro no está escrito para el cine. Es un libro que se desarrolla a lo largo de 20 años, que es difícil para adaptarlo. Para adaptarlo realmente habría que cambiarlo todo. Y en paralelo, yo tengo una carrera de director. Mi última película es sobre los deseos sexuales, pero es una película que ha sido un poco fracasada, ¿no? Que ha fracasado un poco. Hay muchos actores franceses muy famosos, pero es muy difícil para mí. Ha sido muy difícil escribir de forma corta, concisa. Te quería consultar acerca de dos maneras de contar personajes que yo veo claramente en algunos
en algunos de tus libros. Por un lado, y tú me corregirás si no estás de acuerdo, me da la sensación que a ti te interesan mucho los personajes que son gente normal, gente común. A mí me pasa mucho eso también, ¿no? Como la protagonista de La delicadeza es una chica guapa que estudió y que se casó felizmente y tuvo una desgracia, su marido murió en un accidente. Bueno, es algo que eso no le da ninguna característica de personaje mítico, es algo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. O algunas descripciones exhaustivas que haces de personajes que son gente normal. El padre de Martín Gil, que es un señor que es utilero de cine y que tiene una enfermedad incurable y se muere. Yo tengo una predilección, siempre planteo que hay pocas cosas tan interesantes como la vida de la gente, como la vida de la gente normal, que es como un enigma siempre y que pasa. Pero por el otro lado, escribiste algunos libros que son biografías de grandes personajes. Una biografía de Lennon, una biografía de John Lennon. O sea, una biografía de John Lennon que fue como... Oui, personne ne le connaissait. J'ai voulu... Nadie lo conocía y yo pues quería darle fama. Que me pareció como... El libro es fabuloso, si no lo han leído se los recomiendo. Es una biografía de Lennon espectacular. Y especialmente para los que amamos la música y nos gustaba mucho Lennon. Pero bueno, es la biografía de una de las personas más importantes de la historia de la música. Y después Charlotte, que es una biografía muy dolorosa, muy triste. Charlotte Salomón fue una artista muy joven que vivió en Alemania cuando empieza el nazismo. Y era judía y era una chica con su padre era médico, y había tenido una larga historia acerca de suicidios en su familia, y ella estudiaba artes visuales, pero cuando concursaba no le podían dar el premio porque era judía, entonces se lo daban a otra, pese a que ella hubiese ganado. Charlotte Salomón dejó una obra fantástica y terminó muerta en Auschwitz. Pero esos dos perfiles de descripción de personajes que haces tú me interesa, el personaje mítico, el personaje enorme, el personaje histórico y el personaje que cuentas y contar historias con personajes, bueno, que podrían ser gente con la que nos topamos habitualmente. Oui, tu as tout à fait raison. Sí, tienes razón. Está esa dualidad muy importante. La normalidad siempre me ha gustado. De hecho, la he utilizado como tema a través de una novela que se llama La familia Martín. La historia consiste en pensar por qué inventar una nueva historia o escribir una novela nueva. Si yo iba por la calle, me cruzaba con una persona, la primera, y la paraba, si la detenía, pues podría ser el tema de mi novela, así. Y eso es el tema realmente en el libro, porque él baja por la calle, se pasea, se encuentra con Madeleine Tricot y escribe una novela sobre Madeleine Tricot. Y cuando el libro se publicó, conté en todas las entrevistas que era una historia real, que yo me pasé por la calle, que tenía ganas de poner fin a la ficción. Y a cualquier persona que esté aquí le puedo preguntar hacer 3 preguntas y me puede dar una novela. Y muchas críticas, muchos lectores decían, ¡oh, Dios mío, es que Fuenquino ya no tiene imaginación! Cuando realmente era un libro que se divertía con eso y que era una ficción, obviamente. En paralelo, escribí este libro sobre Lennon, como dijiste, sobre Charlotte Salomón. El libro sobre Charlotte Salomón es quizás el más importante de mi vida. Escribí cosas muy diferentes.
Ningún libro se parece a otro. Y eso era importante para mí, siempre buscar cosas distintas. Después del éxito de La Delicadeza, muchas personas me dijeron, ahora vas a escribir La Delicadeza 2, 3, 4, siempre el mismo tipo de libro. Pero yo quería ir más allá, más lejos que este libro. Y estaba fascinado y obsesionado por esta artista completamente olvidada, Charlotte Salomon. Y durante casi 10 años trabajé sobre su vida. Es un libro muy doloroso, escrito de forma muy particular, muy peculiar, en forma de prosa poética, de poemas. Y pensé que este libro no lo leería nadie, o al menos mucho menos que otros libros míos. Y ha sido la experiencia más fuerte de mi vida literaria, porque al final llegó a la final de muchos concursos, del Goncourt, y ahora se estudia en los colegios de Francia. Y es el libro de mi vida. Porque estaba desesperado al ver cómo se pudo olvidar a esta mujer, cuando para mí era un genio de la inteligencia y de la cultura. Era una persona que me conmovía mucho en cuanto a lo que representaba. Era una persona que en un momento de sufrimiento extremo, después de haberlo dejado todo, el hombre al que amaba, su familia, en condiciones muy difíciles para ir al sur de Francia entre 1940 y 1942, tenía miedo, vivía en con condiciones de vida muy difíciles y busca la belleza para crear una obra autobiográfica, pictórica, impresionante, con inteligencia, humor, fantasía. Y para mí, ella era así. Era la quintesencia, la representación absoluta de la valentía. Y es sublime ver cómo la creación y el vínculo con la belleza nos puede salvar. Y es verdad que tienes razón. Estamos en lo opuesto absoluto al personaje normal, como ya mencionabas. Se trata de un libro lleno de fascinación, de admiración, de amor también. No creo que podemos estar 8 años trabajando sobre un libro sin tener un amor hacia una heroína. Y desde entonces he hecho muchas cosas más. El libro salió hace 10 años. Sigo siendo presidente de la secta Charlotte Salomon. Trabajo en muchos proyectos en torno a su persona. Y me gusta pues este tipo de proyectos. La escritura está ahí precisamente, es el terreno de las paradojas. Está en un vaivén entre lo que es banal y lo que es extraordinario, lo que es anodino y extraordinario, el personaje en el que nadie se fija y que queremos revelar, y el que todo el mundo está viendo y que también queremos revelar o intentar revelar. Sí, sí, me alegra que digas eso, que es el libro de tu vida, básicamente porque es un libro que a mí me impactó muchísimo y me gustan muchos de tus libros, pero Charlotte es como... Y estuve mucho tiempo bajo, además, creo que en alguna vez leí que te ibas a Berlín, ¿no? Y buscabas, te resultaba inspirador ir a Berlín. Attends, parce que je suis resté dans le... J'entends plus la traduction. ¿El 1? Mais bon, j'ai l'impression de... Ah, voilà. Et vous pouvez me parler? Ah, c'est bon, ça y est, j'entends. En fait, j'ai l'impression de comprendre l'espagnol maintenant et... La impresión de que entiendo el español, así que tardé como 30 segundos antes de darme cuenta de que esto ya no era en francés. Qué pena, porque creo que estabas alabando mi trabajo. Qué pena, ¿eh? Me he perdido la traducción en ese momento. ¿Puedo retomar la... Quizás es un pudor que tengo. Puedo retomar la alabanza. No, te decía que me alegra mucho eso, porque a mí me gustan mucho varios de tus libros, pero Charlotte definitivamente fue un libro que a mí me impactó mucho. Y recuerdo incluso, perdón por contar una circunstancia personal, pero
recuerdo que mencionabas que te habías ido muchas veces a Berlín porque Berlín te inspiraba, porque Charlotte vivía en Berlín. Luego, cuando la secuestran para llevarla al campo de concentración, estaba en Francia, pero ella, su familia, pertenecía a una familia burguesa de la ciudad de Berlín. Y yo viví un tiempo en Berlín y vivía en Sabiniplatz. Y gracias a Charlotte es como que me aparecía como una presencia fantasmagórica de Charlotte, porque Charlotte vivía en Sabiniplatz, en el barrio de Charlottenburg. Pero el modelo de escribir, la forma de escribir, lo mencionaste al pasar, me gustaría preguntarte un poco más, es distinto en tus otras novelas. Por lo menos yo percibo, en Charlotte escribías con frases cortas, poéticas y cortas. Hay pocos diálogos. En tus libros hay muchos diálogos, muchísimos. En Charlotte no, es casi una construcción sobre frases cortas que van relatando todo. Esa estrategia en tu manera de escribir, ¿te lo inspiró o fue algo que surgió en la escritura de ese libro, o te lo propusiste por ese libro, o te surgió naturalmente? Porque es una manera de escribir bien distinta, la de Charlotte, que por ejemplo la de la delicadeza o la de Lennon. Oui, c'est un livre très particulier. Un libro muy particular, pero cada libro tiene su tono, su estilo interior. En el libro Charlotte cuento la historia de Charlotte, sí, pero cuento también mi vínculo con ella, por qué ella me afecta, me conmueve. También es el único libro en el que hablo de mí mismo. Es una biografía emocional. Cuento mis búsquedas, porque a veces iba a Berlín o al sur de Francia sin hacer nada en concreto, simplemente por estar ahí, por tener el sentimiento de acercarme a una persona. Yo creo en la memoria de las paredes. Hay una persona que escribió: tenía 20 años, pero mi memoria precedía mi nacimiento. Yo cuento todo esto en mi libro. La extraña fascinación que se puede tener por alguien y que va más allá de la razón. Pero no conseguía escribir el libro porque me sentía... Tenía la sensación de que su vida era muy sofocante. Había mucho sufrimiento y que hacía que no conseguía acercarme a ella, no tenía las armas literarias. A veces uno quiere escribir cosas, pero no es capaz de hacerlo. Al igual que pues hay personas que quieren expresar cosas, pero les cuesta expresar las cosas. Y cuento en el libro que al cabo de 6 años, cuando ya había abandonado el libro, escribí otros libros, hice otras películas, pero Charlotte volvía sin parar. Expliqué en el libro que a un momento empecé a escribir las líneas y aportar un respiro a su vida. Y ese es el sentimiento, es lo que me permitió acercarme a ella. Ha sido como una revelación y una liberación. El problema, en cierta forma, me liberó, porque en ese momento llamé a mi editor y le dije: mira, quiero escribir un libro con una frase por línea. ¿Cuántos signos puedo escribir en una frase para que se pueda leer? Y llegamos a un acuerdo sobre 87. Y durante 2 años escribí unas frases y ninguna iba más allá de 87. Y eso me permitió aportar un poco de dulzor y dar un respiro, porque las frases aportaban también cierta celeridad, ¿no? Y era un homenaje a Charlotte. Pero cuando el libro salió, todo el mundo lo abrió y pensó: ¿esto qué es? ¿Esto es una poesía? Es imposible de leer. Pero para mí era la única forma de escribir su historia. No podía imaginarme
un libro cuando al principio la gente, bueno, le costó, pero no pude imaginar que eso sería un premio, que consiguiera este libro muchos premios y que ahora parece fácil porque se estudia, cuando durante toda la escritura decidimos que esa decisión haría que el libro fuera muy difícil de compartir. Sí, es curioso porque coincido contigo en la teoría, un libro escrito con líneas cortas, con frases cortas, sin diálogos, y esto parece difícil de construir, de construir emotividad, y sin embargo el libro es conmocionante, o sea, hay algo en el libro que yo lo leí muy angustiado el libro, o sea, quizás cierta escritura un poco minimalista logra un efecto muy potente que si lo hubieses cargado de información, de diálogos, esto es diferente. Me parece destacable porque solo lo hiciste en ese libro. Ese tipo de escritura, y está bien. Era Merci, un personaje... Mais ça, c'est aussi parce que j'ai vraiment beaucoup de talent aussi. Pero eso es también porque tengo mucho talento, también. C'est une blague, hein. Es una broma, Surtout devant Marco Vargas Llosa. Delante de Vargas Llosa, además, es humor, por supuesto, La gente va a pensar, Dios mío, este hombre es súper creído. Voy a decir hacerte una pregunta que yo sé la respuesta, pero escribiste la biografía de Lennon porque admirabas mucho a Lennon. O sea, escribiste la de Oui. Lennon y no la de Paul Oui, McCartney oui, o oui. la de En fait, Bob Dylan. oui, oui. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment. Sí, lo que me interesaba no es una biografía musical. Lo que yo quería hacer es escribir un libro sobre la humanidad, el lado humano de este hombre. Y hubo muchos libros sobre él, así que era un poco extraño. Pero hubo una acogida muy buena por parte de los fans de los Beatles del libro. Y lo que cuento es lo que me fascina de su vida. Y hay mucha temática, hay muchos temas que han sido muy importantes para mí. El primero es la incapacidad de construirse después de una infancia difícil, la imposibilidad de saciarse en cuanto a confianza. Es una persona que conoció una fragilidad hasta el final. También me fascinaba el hecho de que uno podía ser muy, muy famoso y no tener ninguna confianza en sí mismo. Me encantaba su historia de amor con Yoko Ono también. Es una persona que lo intentó todo, probó todo y su contrario también. Rechaza a su primer hijo y está locamente enamorado del segundo. La primera mujer no puede aparecer en ningún lado y la segunda mujer, Yoko, no da ni un solo paso sin ella. Es una persona que va a meditar en la India, en el silencio, y en cuanto vuelve, se lanza en el grito primitivo de Artur Janov. Y sin hablar de música, esta búsqueda permanente de encontrarse mejor, de encontrar la solución, de apaciguarse, es algo que me conmueve. Es un libro sobre el carácter frágil. Y lo que me conmueve es que es una persona que siempre intenta encontrar cómo apaciguarse y solo lo encuentra a finales, o sea, en 1980 o justo antes. Antes que lo maten. Pardon? No, que Oui. consigue su estado de bienestar un poquito antes que lo maten. Oui, Mais
Très honnêtement, c'est quelque chose qui est très, très présent dans mon livre. Exactamente es eso. Bueno, es una cosa muy presente en mi libro, La tentative de el intento de construirse de nuevo, el intento permanente de consolarse. Je me suis rendu compte que Me di cuenta que si mis libros, aunque mis libros sean muy diferentes, hablan de lo mismo todos, de una prueba y de una segunda vida. c'est évidemment très personnel. Es muy personal, obviamente, porque yo no vengo de un ámbito literario y estuve muy enfermo cuando tenía 16 años, me operaron del corazón, estuve mucho tiempo en el hospital, por poco me muero y todos mis libros tienen esta experiencia de resurrección, el hecho de conocer la muerte y volver a la vida. Mi primer libro es La delicadeza, el que tuvo más éxito. Y La delicadeza, que se vendió a más de 1 millón de ejemplares en Francia, se vende en el mundo entero. Yo no entendía por qué el libro anterior se vendieron 2.000 ejemplares y este mucho más. Cómo esta mujer que conoce realmente un duelo y que a través de esta mujer yo había traspuesto mi experiencia de retorno a la vida. Y a través de Charlotte Salomon también, porque es una artista que se salva a través de la creación. Y en eso consistió exactamente mi vida, porque durante los meses en los que estuve en el hospital, los libros me permitieron encontrar la salvación, me consolaron, me permitieron viajar a través de mi habitación en el hospital. Y yo tengo un vínculo con la muerte muy fuerte, porque la vi muy de cerca, me llegó muy de cerca. Y Charlotte Salomon escribió una frase extraordinaria, dijo: hay que estar muerto, hay que morir una vez para amar de verdad. Y me di cuenta que todos mis libros, y eso es lo que me afectaba, me conmovía también en John Lennon, es que esas personas que se ven como estropeadas por la vida, pero que sobreviven, que buscan en permanencia a través de todos los medios una forma de apaciguarse. Mi último libro no es para nada un libro sobre Harry Potter. Yo no soy un lector de Harry Potter, aunque tengo mucha admiración por el mundo creado de Harry Potter, pero una vez más hablo de este tema de una persona que tiene adversidades en la vida y que encuentra una especie de resurrección, que entiende la virtud del fracaso. Pues eso. Sí, lo que hablábamos al principio, la virtud del fracaso y algo como en tu obra como dos ejes dominantes o dos ejes que aparecen siempre, que son el amor y la muerte. O sea, el amor y la muerte, porque la gente reivindicándose por amor también, ¿no? En La delicadeza se reivindica por amor. En tu último libro, finalmente, él sale de la obsesión de Harry Potter o empieza a rescatarse para una vida normal por el amor de su novia que le arma la cita con Daniel Radcliffe, e incluso en Lennon también, o sea, Lennon pasa los pocos ratos que tuvo en su vida de sentirse feliz y tranquilo fueron por amor y después vino la muerte. Y Charlotte Salomon también. Charlotte Salomon estaba muy enamorada y se había enamorado de muy joven y seguía con su obra y tenía un amor. Y bueno, después vino la muerte. Son como... el amor te salva a veces y a veces no te salva. Sí, efectivamente, tienes razón. El encuentro de estos dos temas con el amor y la muerte. Hay muchas escenas en mis libros de seducción en los cementerios. De hecho, hablaba de mi película Los fantasmas.
habla precisamente del hecho de tener excitación por la muerte, ¿eh? Le sketch, c'est avec Carole Bouquet et El, Monica Bellucci. Es una escena con Carole Bouquet y Mónica Bellucci, un sketch a los que les encanta ir a los entierros porque les da como pulsiones de vida. Bueno, os dejo imaginar la situación, ¿eh? C'est vrai que très souvent, je me suis rendu Pero muy a menudo me di cuenta évidemment, de que c'est quelque chose qu'on ressent tous. es algo que todos sentimos. Évidemment, à la proximité Todos de- sentimos esta cuando estamos cerca de la muerte, estas pulsiones de vida permanentemente. Pero es verdad que estos dos temas están muy vinculados en mis trabajos. Mais ça fait pas quelqu'un de, enfin, ça ne fait pas de moi quelqu'un Pero eso no me convierte de thanatophile, quoi. en una persona tanatófila. Ajá. La aparición de la música en tu obra, en algunos casos La biografía de un músico, pero la permanente aparición de la música, la madrastra de Charlotte es una cantante lírica, en La delicadeza está la canción de ellos, que ella lo escucha. ¿Eso tiene que ver con con que eres músico o tiene que ver con que eres una persona como casi todas las que tenemos más o menos cierta edad, que hemos estado muy cercanos a la música pop durante muchos años? Mencionas a Bowie en algún momento. Puedo entenderlo porque, digamos, esa marca cultural la tengo yo también, la tenemos todos los que tenemos más de 50, ¿no? Mais pour moi, j'ai moins de 50 ans. Tengo menos de 50 años. No me metas en el grupo de los más de 50. Tiene un club que no te correspondía. Déjà, ça commence, il me parle de mes échecs. Empieza hablándome de mi fracaso, luego me da una edad más avanzada. Menos mal que he comido buenas croquetas ayer. Non, mais c'est vrai que je pense Bueno, que- sí es verdad que enfin, je pense que tous les écrivains ont un rapport très, très fort. creo que todos los escritores tienen un vínculo muy fuerte con la música. C'est un rapport presque incestueux. Es un vínculo casi incestuoso. Après mon passage, Después de haber estado en el hospital, yo me metí en una nueva personalidad animada por la sensibilidad, la sensualidad. Empecé a tener la necesidad de ir a museos, de leer muchísimo, ir al cine también. Y en ese momento escuché muchísima música. Pasé por el conocimiento de la música. Conocía muy poco la música clásica, por ejemplo, y durante 2-3 años pues estaba en la bulimia de música clásica y luego del jazz. Y después de la selectividad pues fui a un colegio de jazz y quería a toda costa ser músico antes de escribir. Luego lo dejé y creo que lo hice bien para todo el mundo, por el bien de todos. Pero para mí era lo mismo, es que yo trabajé mi instrumento, la guitarra, durante 3-4 horas al día durante muchos años y poco a poco empecé a hacer lo mismo con la escritura. Empecé dejando el instrumento para trabajar las palabras, la lengua. De hecho, se habla en la guitarra de composiciones. Se hacen como composiciones en un instrumento. Y cuando publiqué mi primera novela, mandé por correo en aquella época el libro y todo el mundo lo rechazó. Y la única edición que aceptó fue Gallimard. Era increíble para mí. De hecho, creía que era una broma que me estaban gastando. Y luego mi primera novela salió y me hacen una entrevista en el periódico Le Monde y me hacen esta pregunta clásica: ¿por qué escribe usted? Bueno, ¿qué se le va a contestar a esto? Es toda una vida que hace que uno se pone a escribir. Y yo contesté, pues soy escritor porque no encontré a un bajista. Y es verdad que siempre intentaba montar grupos y nunca funcionaba. Y la vida hizo que poco a poco, bueno, uno cuando escribe está solo, no necesita a nadie y
tuve la sensación de que mi voz se plasmaba ahí. Pero sí es verdad que la música es muy importante. Para mí, todo libro tiene un tono musical. Cuando escribí La delicadeza, pues escuchaba todo el rato al cantante Souchon y su canción L'amour en fuite, que es también una película de Truffaut. Cuando escribí Charlotte, es un libro que estaba todo el rato animado por la escucha de La jeune fille à mort de Schubert, una música de Schubert. Mi último libro, número 2, está marcado, aunque yo todavía no tenga 50 años, por The Cure. Estaba escuchando The Cure. Así que cada libro tiene un tono musical. Lo de Charlotte con Schubert no, no es algo que estemos seguros que ellos escuchaban Schubert, ¿no? Digamos eso. Charlotte? Sí. Si, bien sûr. ¿Escuchaba Schubert? Charlotte, Sí. oui, Charlotte, elle a même fait des dessins. Sí, escuchaba Schubert. Incluso hizo dibujos para ilustrar la composición la joven y la muerte, la jeune fille à mort. Es una joven que lo va a intentar todo para escaparse de la muerte a través de la creación. Y eso es muy importante. Y a mí me animaba pues esta escucha de Schubert. Ella escuchaba mucho también a su madrastra, que era cantante de lírico, y ella escuchaba pues Bach, música clásica. Sí, la conoces bien, ¿no? Sí. Bueno, me dedico a la música, me dediqué muchos años a la música clásica. Ah. Fui director de una ópera, de un teatro de ópera. Ah, très bien. El Teatro Colón de Buenos Aires. Buenos Aires. Sí, en Buenos Aires, el Teatro Colón. Le Théâtre Colón de Buenos Aires. Cuando mencionas... una duda que siempre me queda y siempre me gusta preguntarle a los escritores. Cuando mencionas escritores, ¿los estás mencionando azarosamente o los mencionas porque a ti te interesan, eres lector de esos escritores? Ejemplo puntual, en la biblioteca de los libros rechazados, la editora es muy fan de Michel Houellebecq. ¿Eso es por poner, porque pones uno o te gusta Houellebecq? Ah oui, oui. Non. Oui, là, elle se moque un peu de Houellebecq. Bueno, se burla un poquito de Houellebecq. Sí, me gusta mucho Houellebecq. Sobre todo sus 4 primeros libros. Sí, a mí me gusta mucho, soy muy fan Mais de moi, j'aime Houellebecq. bien, au-delà de cet exemple, j'aime bien... Sí, más allá de este ejemplo, a mí me gusta mencionar en mis libros autores que me gustan, pinturas, películas. Me gusta... ¿De Cure te gusta? La plupart que je cite, oui. Oui. Sí. Oui. Bowie. Sí, la mayoría de las personas que menciono me gustan. Sí. Ah, Bien sûr. sí, sí. Oui. Oui. Sí, sí. Bueno, no voy a llenar mi libro de personas que no me gustan. Aunque puede pasar, ¿eh? Pero no. En general, Charlotte es un libro en el que trabajé durante 8 años, habla de la Alemania de los años 30, pero no lo voy a llenar de referencias porque se trata de una familia muy intelectual, con muchas referencias culturales. Pero me he centrado en unos cuantos pintores, en Kafka, en algunos elementos importantes para entender el medio cultural. No quiero llenar el libro de referencias. Yo cuando escribí La delicadeza se entiende a través del personaje sueco, Marcus. Tengo la impresión de que a veces el hecho de contar personajes a través de sus gustos musicales pues deja también entender a los personajes. Pero en la biblioteca de los libros rechazados es leyendo el libro de un escritor español, Enrique Villamatas, que descubrí
la existencia de la biblioteca del libro rechazado. Il est pas espagnol? Ah, ¿no? ¿No es español? Ah oui, Sí, sí, es español, ¿no? Sí, sí. que j'ai découvert. Je lisais Bartleby et compagnie. Yo leía Bartleby también y compañía y descubrí esta magnífica idea de biblioteca del libro rechazado y me pareció muy poético el hecho de que tuvieran un lugar para que todos los libros pudieran, todos los manuscritos pudieran estar allí. Pero eso se refería a la de Estados Unidos, ¿no? Oui, tout à fait. J'y suis allé cet été. Efectivamente, estuve este verano y fue en la Brotucan Library en Vancouver, Dans l'État de Washington, à côté de que es una ciudad pequeña cerca de Seattle, en el estado de Washington, y es un lugar en el que uno pues, puede dejar manuscritos para todos aquellos que no tienen editores. Y yo me imaginé que esa biblioteca, pues yo la traspuse como en Bretaña, en Francia, para que todas las personas que no tuvieran editores pudieran dejar sus manuscritos. Y ahí fue cuando llegó una joven editora y que descubrió pues un manuscrito extraordinario y pues hará unas búsquedas y descubrió que ese libro ha sido escrito 2 años antes por un pizzero y que según su esposa nunca había leído un libro. Y publica este libro que tendrá muchísimo éxito porque nos gusta la historia de la historia. Nos gusta saber la historia de este escritor, pizzero, hasta que un periódico literario lleva a cabo un trabajo para ver si la historia era real o si era un montaje. Es cierto que a veces en el mundo editorial pasa eso, ¿no? Que la historia en torno a un libro es más interesante que el libro, ¿no? Y creo que en alguna vez Bien sûr. debe ser en ese mismo libro, que tú dices una frase que yo acuerdo, y vuelvo a Houellebecq, que un periodista, le haces decir a un periodista que dice, su misión no es un gran libro, es mucho mejor tema que el Islam penetre en Francia y que grandes fortunas árabes compren la Sorbonne y las grandes universidades francesas, que el libro mismo. Y en ese caso pasa lo mismo, ¿no? Que la historia, tú ahí lo que construyes es que la historia es superior quizás a la novela. Oui. La historia de cómo se llega a ese libro. En tout cas, je constate que Sí, veo que te has preparado muy bien. ça me touche. Esto me conmueve, muchas gracias. Has mencionado muchas cosas de muchos libros y muchísimas gracias, te lo agradezco. Me gustan tus libros. Bah écoute, moi aussi je t'apprécie beaucoup. Yo también te aprecio mucho, Mais c'est vrai que pero es verdad, je cite beaucoup pour moi c'est ce livre-là c'est sur l'amour des livres. este es un libro sobre el amor de los libros, Sur toutes les histoires autour des sobre todas las historias que rodean a los libros. Pues se hablan de todos los libros rechazados, famosos como Proust o J.K. Rowling también. Pero cuando hablamos de la historia menciono un libro que se llama La conjuración de los imbéciles. Es un libro rechazado durante toda su vida y el autor, Sean Kennedy Poole, que es el escritor, y pues la historia de esta mujer que va a tomar la revancha literaria de su hijo y que lo publica, pues alcanza un éxito mundial. A veces la historia es más importante que el libro, las historias que rodean la historia del libro. Hay muchos escritores que se convierten en personajes ellos mismos. Y pues este libro, con este pizzero fallecido, misterioso, se va a convertir también en un éxito. Pero es mi primer libro con una búsqueda y es como un libro de investigación literaria. Es muy ligero también
y lo escribí justo después de Charlotte. Charlotte, que me permitió tener premios literarios, de reconocimiento con un libro muy serio, y justo después quise escribir algo muy ligero. Me gusta mucho la idea de alternar libros serios y libros ligeros. Y mi último libro, número 2, para mí era el tema absoluto de la tragicomedia. Es a la vez muy doloroso, un niño de 10 años que sueña con convertirse en una estrella del cine, que piensa que lo será y que al final pues se queda muy cerca de ello. Imaginaros su dolor, porque todos conocemos fracasos, pero es que él tiene continuamente delante de él y por todas partes, él está frente a esa película de la vida que habría podido tener. Y me parece algo muy trágico, pero a la vez es una comedia pura, porque imaginaros a alguien que intenta escapar de Harry Potter durante 20 años. Es imposible. A un momento va a trabajar en el Louvre y piensa, bueno, en el Louvre al menos estoy tranquilo, no hay Harry Potter. Pero a veces vienen turistas con una camiseta de Harry Potter, si no, está tranquilo. Y va a ver la Gioconda, que es un poco el Harry Potter de la pintura. Y va a tener muchísima pasión por el cuadro que está justo al lado de la Gioconda, de la Mona Lisa, el que nadie ve. Realmente todos los japoneses lo están mirando. Y si vais al Louvre, la próxima vez que vayáis a Francia, a París, por favor, fijaros en el cuadro que está al lado de la Mona Lisa. Eso también podría ser un tema increíble, la historia del cuadro que está justo al lado de Mona Lisa. Es un pintor del siglo XVII que ha puesto toda su vida en esa pintura, ese cuadro que atravesó los siglos, que está expuesto 4 siglos más tarde en el Louvre y que está al lado de la Mona Lisa. Es como si yo hiciera una conferencia al lado de Mario Vargas Llosa. Imaginaros. David, si estás de acuerdo, podemos pedirle a la gente si quiere sumarse con algunas preguntas. En même temps, on a été très complet. Bueno, creo que hemos sido bastante exhaustivos. Hemos dado la vuelta del cine, de Málaga. Hola, David. Hay una pregunta por ahí. ¿Ha cambiado tu Qui relación? parle? ¿Ha cambiado tu relación con John Lennon después de ver el documental de Peter Jackson? En tout cas, pour tous les fans des Beatles, c'est Para todos los fans de Beatles ha sido un evento increíble porque era por la primera vez que se veía durante muchas horas. Mi hija está sonriendo porque tiene una camiseta de los Beatles, porque durante muchas horas se veían las sesiones del último álbum. Pero es que no ha cambiado, no, porque yo ya conocía estas cosas, pero se ve hasta qué punto no es un grupo, sino una vida en común, que ya no tienen nada que ver los unos con los otros. Cada uno está en su mundo, cada uno hace sus canciones y hay algo. Es que estamos en los últimos días de una pareja antes del divorcio. Y es extraordinario el ver esto, porque no hay enemistad, simplemente ya no hay amor. Es una agonía suave.
Obviamente más tarde será más violenta, pero en ese momento solo se desprende eso. Hay una cosa que no hay que olvidar jamás, es que los Beatles se conocen cuando tienen 13, 14 y 15 años y luego se convierten en hombres con formas de ver las cosas distintas, o costumbres distintas, gustos distintos, son completamente distintos después. Nosotros los amigos que nos hacemos con 13, 14, 15 años no son obligatoriamente aquellos con los que mantenemos afinidades más tarde. Y no hay que olvidarse de esto jamás. Eran adolescentes. Y los hombres en los que se han convertido son completamente distintos, diferentes. ¿Quería usted, señora, hacer una pregunta? Ah, pas mal, oui. O alors, No tiene micro. No hemos oído la pregunta, no tiene micro. Sí, le escucho. Hay una señora detrás que está haciendo una pregunta. No es precisamente una pregunta, es solamente decirle que tenemos un taller de lectura en una asociación de mayores de aquí de Málaga y precisamente la semana pasada empezamos a leer su libro, La biblioteca de los libros rechazados, y nos está gustando mucho. Solamente eso. ah, muchas gracias. De nada. Tout le monde a... Perdón. Ok. ¿Todo el mundo lo ha oído bien? ¿Todo el mundo ha oído bien lo que ha dicho? Bueno, me gusta estas ideas de grupos de lectura. Me gusta la idea de que personas se encuentren a través de la literatura, que intercambien y que adoren mis libros todos juntos. Precisamente en esta asociación de mayores del barrio de la Trinidad, que muchos de ustedes la conocerán, Oui. pues tenemos clases semanales de lectura con un libro que luego comentamos y otra clase de poesía. O sea que en literatura estamos bien representados. Y D'accord. solamente eso. Y mi amiga, que también está en el Très bien. curso, acaba de comprar 2 libros suyos, Bon, Charlotte y la de los libros. Por si querría usted firmársela luego, por favor. merci, hein. Gracias. Gracias. Avec plaisir. Con mucho gusto. Sí, para firmarlos después. Buenos días. ¿Piensa usted que la inteligencia artificial, el ChatGPT, va a representar una amenaza para los escritores? No. No. En mi caso, por ejemplo, mi último libro lo escribí en gran parte gracias a una inteligencia artificial y está muy bien hecho. No, es una buena pregunta, pero no creo para nada. Hay un lado completamente irracional, improbable, que no se puede definir en la creación y en la escritura. No creo para nada que se pueda llegar a través de cualquier tipo de algoritmo a esto, a unos datos humanos que incluso un psicoanalista no llegaría a entender después de 30 años de análisis o de trabajo. Daniel Radcliffe es Harry Potter. Martin Hill tiene una novela de éxito. ¿Quién piensa en el número 3? c'est pas mal, ça. Una pregunta, es una buena pregunta. Nunca me han hecho esta pregunta. ¿Tú a qué te dedicas en la vida? Soy arquitecto. Architecte. Ben voilà, c'est toi le numéro 3. Bueno, pues tú serás el número 3.
Mais en tout cas, ce qui est marrant, c'est que Bueno, lo gracioso es que mi libro se va a convertir en una película número 2 y me gustaría que el número 2 actúe en la película. El verdadero número 2. Oui. ¿Tú vas a dirigir esa película? Non, pas moi, non, non. No, no, yo no, yo no. Bueno, muchísimas gracias. Le quería agradecer a David, muchas gracias, la disposición para esta charla, su buen humor y sus ganas de contestar todo. Merci à toi, hein. Merci à toi. Más gracias Merci a à ti, Raoul et à toute l'équipe du festival. Raúl, y a vraiment todo el equipo merveilleux del d'être festival. là. Es maravilloso estar aquí. Merci beaucoup. Je suis vraiment Muchísimas honoré par gracias. cette Es un invitation honor de el CG. haber recibido Et en esta plus, on avait invitación un y très por beau gâteau dans la este... chambre d'hôtel. Y además teníamos una tarta muy bonita en la habitación del hotel. Ah, sí. Gracias. Gracias. Merci.